para abrir nuestro primer análisis del día y lo hacemos como suele ser habitual cada martes con José Lizán. José es gestor de Reto Magnus y CAF en Quadriga Asset Managers. José, muy buenos días. Hola Eva, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, me parece que los mercados van a volver a la normalidad porque su principal motor, Wall Street, vuelve a la negociación. Pero bueno, si te parece, sí, vamos a encarar. Ya estamos en el segundo semestre del año, es la primera vez que hablamos nosotros desde que se despidiera el mes de junio. Ha sido un semestre turbulento, lo veíamos en el SP500 como medida de lo que está siendo el mercado. Y antes de entrar en detalles de sectores o protagonistas, querría preguntarte cuál es tu visión para lo que es este segundo semestre del año y qué podemos esperar justo además en la antesala de esa presentación de resultados del segundo trimestre del año. Bueno, pues sí, yo creo que vamos a tener, después de un semestre muy turbulento, vamos a tener un verano en el que los datos macroeconómicos y los datos microeconómicos, desde mi punto de vista, van a empeorar mucho y vamos a tener todo una batería de datos negativos, la ralentización económica y un poco las guías, yo creo que las compañías van a dar para los dos próximos trimestres, van a ser débiles desde mi punto de vista y muy inciertas. Pero por otro lado, yo creo que vamos a tener un verano de alegrías en la parte de inflación, ¿no? Si al final nos vamos fijando, los precios de los fletes marítimos se han desplomado, los precios del níquel, del zinc, del cobre se han desplomado, en algunos commodities blandos, pues el algodón, el maíz, el trigo se está desplomando, el crudo ha perdido $20, el Henry Hub en Estados Unidos ha pasado de 10 a 5, como digo, tenemos unos cuantos indicadores que nos da a pensar que el pico de inflación lo hemos hecho en la primavera, que la propia ralentización económica ha generado una expectativa de menor demanda final y por ende una fuerte caída en todos esos precios de commodities y de los principales drivers que estaban impulsando la inflación al alza, ¿no? Yo creo que nos queda que probablemente se estabilice el inmobiliario con la subida o el encarecimiento de las hipotecas, probablemente los precios del sector inmobiliario se vayan enfriando poquito a poco y nos queda, sobre todo en Europa, la parte del gas, ¿no? Y la parte de la electricidad en Europa, que sí que para Europa es más dañino por todo el tema geopolítico, ¿no? Pero a nivel global, si uno mira la foto, los 3 o 4 principales problemas, que uno eran los semiconductores, otro era el tema de la logística y los fletes marítimos y otro era pues el fuerte impulso de todos los commodities industriales, pues se están moderando, ¿no? Yo creo que vamos a tener un verano en el que probablemente empecemos a ver moderación en la inflación y eso, a lo mejor no de forma precipitada, pero sí poco a poco vaya calando en el mercado pues como menos agresivo, ¿no? Hemos visto un movimiento muy fuerte en bonos en las últimas semanas, cuando se ha ido en paralelo produciendo ese movimiento, ¿no? Y hemos visto pues cotizar la recesión, hemos visto que los sectores de recursos básicos, energía y los sectores más cíclicos que habían aguantado muy bien durante el primer semestre, pues se nos venían para atrás con esa caída de commodities, pensando que vamos a meternos en una o a entrarnos en una recesión, pero la propia caída de los commodities hace pues que se alivien los costes empresariales, se alivien las presiones en márgenes y se alivien un poco las tensiones o las necesidades por parte de los bancos centrales de un discurso muy duro, ¿no? Entonces, bueno, pues si eso se produce, si se produce al unísono una ralentización con una moderación en los datos de inflación, pues los bancos centrales a la vuelta del verano, muy probablemente en octubre, pues tendrán otra cara y otro discurso, ¿no? Desde mi punto de vista. Yo creo que eso es un poco lo que vamos a tener este verano, ¿no? Malos datos, que probablemente, y malas guías. Yo creo que en el 2Q vamos a tener muchos profit warnings para el conjunto del año y muchas guías negativas para el conjunto del año y muchas bajadas de estimaciones para el conjunto del año y probablemente pues tengamos un trimestre en el que el que lo haga pues lo pague en bolsa, pero muy probablemente sean movimientos de capitulación, ¿no? Porque al final pues el mercado ya ha descontado este escenario con esas caídas pues de más del 20 y pico por ciento en los principales índices, incluso por encima del 30 en el Nasdaq, pero que si uno mira las tripas de los índices en determinados valores o sectores ha habido caídas del 50 y 60%. Bueno, pues continuamos aquí en Negocios Televisión, este primer repaso de la actualidad del día con el primer análisis del día con José Lizán, gestor de Reto Magnus y CAF en Quadriga Asset Managers. José, buenas de nuevo. Hola, ¿qué tal? Te preguntaba hace un momento sobre esta perspectiva
que mantenéis de cara a este segundo semestre del año en esta antesala de presentación de resultados, pero hay múltiples referencias y factores a tener en cuenta en este mercado. Y yendo por partes, querría preguntarte, por una parte, lo que es el gigante asiático China. Hoy hemos conocido ese buen dato de PMI de servicios, también conversaciones entre Liu He, ese viceprimer ministro del gigante asiático, que habría hablado con Janet Yellen mientras espera que Estados Unidos levante parte de las aranceles a los productos de China, y en el que además Estados Unidos le traslada la necesidad de aliviar las tensiones en las cadenas de suministro globales. Mirando al papel de China, quería preguntarte, Pekín insiste en que va a poder cumplir con sus objetivos y parece que Estados Unidos en esas conversaciones deja traslucir de alguna manera cómo Pekín puede hacer mucho por solventar los problemas en la cadena de suministro, de esas maneras que comentamos aquí muchas veces, José, en cuanto a que China tiene muchas más armas de las que deja entrever y decide. Realmente no es que sea víctima de la situación, sino que tiene mayor control de que a priori se ve en el escenario. ¿Cuál es, por tanto, el papel que concedes a China en este segundo semestre del año y en medio de esas tensiones China-Estados Unidos, que al mismo tiempo bueno, son bastante frías, pero se necesitan mutuamente? Bueno, pues sí, al final China no deja de ser una economía planificada, y al ser una economía planificada y dirigida por parte de sus autoridades, pues te puede pinchar la burbuja inmobiliaria como ha hecho el año pasado, ¿no? Y te puede meter medidas en todo el control de datos y de la tecnología y hundir el sector tecnológico de forma premeditada y por parte de las propias autoridades, y también te puede estimular la economía y poner sectores a trabajar y a producir y solventar, pues, o incentivar o mover determinadas áreas de su economía de forma mucho más dirigida que lo que puede hacer una economía libre de mercado, ¿no? Y yo creo que todos hemos hablado durante el primer semestre que hay un congreso del Partido Comunista, ¿no?, a finales de este año, y que llegar con una economía deprimida en China, con los peores datos macroeconómicos de prácticamente la última década, pues a ningún líder le gusta, y muy probablemente pues sea un acicate para que los líderes chinos pongan la maquinaria a trabajar en este segundo semestre, ¿no? Yo creo que la gran duda que tenemos ahora todos los inversores a nivel mundial y todos los líderes políticos, y se vio claro y se manifestó claro en la cumbre de la OTAN, ¿no?, es qué papel en este nuevo orden geopolítico que estamos viviendo en los últimos tiempos y que está muy convulso puede jugar China, ¿no? Puede ser un líder en la solución, o si empieza con todo el tema de Taiwán y sus exigencias también geopolíticas en determinados territorios, pues puede unirse a ese eje anti-OTAN, ¿no?, o anti países anexos a la OTAN, y incrementarse los problemas geopolíticos, ¿no? Y yo creo que esa es la gran duda que todos tenemos. Sí que es verdad que, a diferencia de Rusia, China es una economía que depende muchísimo de las exportaciones, ¿no? Tiene una muchísima mayor dependencia de las exportaciones al mundo como gran factoría y gran maquila del mundo, pero también es verdad que en los últimos años pues, se ha tenido un desarrollo interno muy potente y que se ha especulado pues, con la transición de la economía china a una economía más de demanda interna y menos de demanda exterior, ¿no? Y a lo mejor las autoridades ahora pues tienen menos inquietud por fomentar las alianzas internacionales y solventar esos problemas que comentabas, ¿no? Entonces yo creo que esos son los grandes factores que yo desde luego no tengo la respuesta. Sí que creo que van a estimular mucho su economía de cara al final del año y que probablemente tengamos alegría por esa parte, y los mercados chinos de hecho ya llevan unas cuantas semanas estabilizados y están sirviendo un poco de estabilizador también del mercado, de los mercados más desarrollados. Pero sí que la gran duda está en la parte geopolítica, ¿no?, y en la parte estratégica como país, y yo desde luego a día de hoy no tengo claro su papel. Hasta ahora ha sido un papel bastante neutro, tratando de ser bastante neutro, sin ser muy beligerante contra Rusia, pero tampoco aislándolo, ¿no? Y la verdad que ese nadar entre dos aguas pues genera cierta inquietud, y es una respuesta que iremos conociendo con el tiempo, ¿no?, que es muy difícil de responder, y yo desde luego no tengo la respuesta, pero sí que creo que en una economía planificada vamos a ver un relanzamiento de la economía en la fase post-COVID y de cara a ese congreso del Partido Comunista, yo creo que bastante importante, actuando con determinada potencia, ¿no?, por parte de las autoridades chinas para tratar de relanzar su economía. Mantuvieron hace poco el objetivo de crecimiento del 5,5% para el conjunto del año,
van por detrás y yo creo que tendrán que estimular la economía para alcanzarlo, ¿no? Y muy probablemente eso pues, sea un alivio para el mundo como uno de los grandes motores del mundo de crecimiento. Bueno, lo iremos comentando, que no tengamos la bola de cristal, José. Otro de los asuntos sobre los que querría poner el foco de atención esta mañana es un doble asunto con un protagonista, sobre todo, es Alemania. Por una parte, está ese pulso que parece que vuelve a erigirse, ¿no?, como locomotora europea y como voz importante, esas críticas de Joachim Nagel, el Bundesbank, el Banco Central de Alemania, a ese mecanismo antifragmentación. Parece ser que dentro de esa reunión de emergencia del Banco Central Europeo no era tan clara el apoyo de Alemania a esa protección del euro con ese mecanismo antifragmentación, y puso sobre la mesa la necesidad de cumplir con esa lucha contra la inflación, que se pelea de alguna manera con ese mecanismo de compras para proteger las deudas. Quería preguntarte sobre este asunto, sobre esa postura de Alemania, en un momento en el que además Alemania está preparando ese presupuesto para el año que viene, volviendo a las reglas fiscales, y al mismo tiempo con esa amenaza que pone sobre la mesa Robert Habeck, el ministro de Economía, de que realmente Alemania podría verse abocada a ese efecto Lehman Brothers, pero por la parte energética, porque la economía alemana está montada sobre ese gas barato ruso, sobre esa energía barata, con ese combustible que ahora mismo puede reventarle. Entonces, de alguna manera, quería preguntarte sobre esas dos posturas de Alemania, porque por una parte exige, pero por otra ni él mismo sabe cuál va a ser su evolución. Bueno, por partes, ¿no? Yo creo que por un lado está el tema de la fragmentación de las primas de riesgo y que el BCE ha tratado de atajar y que veremos en julio, ¿no? Ahora en la próxima reunión, a ver qué mecanismo se inventan y con qué condicionalidad. Yo sí que creo que va a ir con condicionalidad. Desde luego, aunque sí que es verdad que si uno mira el sistema Target 2 del balance del Banco Central Europeo, pues es que Alemania, una vez que ya ha dado el paso el BCE para comprar bonos de forma masiva en los quantitative easing que ha cometido en los últimos años, pues de una forma u otra ya hemos mutualizado la deuda en el seno del Banco Central Europeo, ¿no? Y la verdad que España e Italia, pues el Banco Central Europeo es tenedor de más de 500.000 millones de euros en cada país, ¿no? Entonces ya es el máximo tenedor de deuda italiana y española, y lógicamente el BCE también tiene una cuenta de pérdidas y ganancias y tiene, si las primas de riesgo se disparan, también se deteriora el balance del Banco Central Europeo y buscarán algún tipo de mecanismo, pero yo creo que siempre sujeto a condicionalidad. Yo creo que Europa, si nos ha demostrado algo en los últimos tiempos, es pues que siempre todo paso en una dirección va condicionado a, ¿no? Y yo creo que al final todos los grandes problemas que tiene Europa es una falta del proceso de integración que lleva parado desde el año 2002 y que solo se ha hecho a tropicones en las grandes crisis, ¿no? Y probablemente ahora estemos viviendo otra gran crisis y probablemente eso nos lleve a dar otros pasos en la buena dirección, ¿no? Ya lo vimos en el COVID con la parte de emisiones conjuntas de bonos post-pandemia, ¿no? Y todos esos Next Generation. Y yo creo pues, que estamos en otra gran crisis dentro de la Unión Europea y normalmente siempre que se produce eso, pues se producen condiciones y avances, ¿no? Y yo creo que eso es un poco lo que vamos a ver muy probablemente en los próximos 24 meses en la Unión Europea, ¿no? Pero siempre sujeto a condicionalidad. Por la parte alemana, no es que vayan a tener un posible escenario de crisis energética, es que ya les ha implosionado, ¿no? Ayer veíamos que Uniper está pidiendo un rescate de 9.000 millones de euros al Estado alemán y estamos viendo pues, cómo está teniendo unos problemas del suministro de cara al invierno que viene de gas enormes, y al final todo es objeto de una mala planificación, ¿no? Al final, como has comentado, se planificó toda la economía energética alemana basada en el precio del gas barato, y se apagaron las centrales nucleares. Había un auge del Partido Verde dentro de Alemania que obligó al resto de partidos a hacer unas políticas energéticas pues abandonando el carbón, abandonando la energía nuclear y haciendo unos objetivos 2030, ¿no? para descarbonizarse y para aplicar una serie de políticas de descarbonización y de menos quema de combustibles fósiles, y nunca se pensó en el riesgo geopolítico que se estaba asumiendo, ¿no? Y yo creo pues, que estamos con las consecuencias de esa mala planificación alemana a nivel energético que nos está sacudiendo a toda Europa, porque al final, si nos acordamos, cuando pasó Fukushima, Alemania hundió RWE y Ion, cerrando todas las centrales nucleares de un día para otro. Angela Merkel fue la que lo hizo,
por ese auge del Partido Verde y tratando de defender la posición de su partido, ¿no? Y o sea, las consecuencias de esas decisiones las estamos viendo a día de hoy, y el problema es que la solución no es rápida, ¿no? Ni reactivar las nucleares, ni volver al carbón, ni buscar otros proveedores de gas lo vamos a tener para el invierno que viene. Así que muy probablemente Alemania va a tener un problema pues, de energético muy duro durante el próximo invierno, muy probablemente de racionamiento y muy probablemente, como alerta su ministro de Economía, pues una gran recesión, ¿no? Muy probablemente es una economía muy industrial, muy dependiente de ese gas, con pocas alternativas y que sobre todo las alternativas en 12 meses no están resueltas, ¿no? Yo creo que ese es el gran problema que tiene Europa. La gran baza que tiene es tratar de la vía diplomática con Rusia, ¿no? Pero a día de hoy no está encima de la mesa y la verdad que todo el tema de los acuerdos de la OTAN pues no parece que vayan muy por esa línea, ¿no? Entonces la verdad que se espera pues un parón en una industria muy pesada y muy dependiente de la energía como es la industria alemana, ¿no? Hablando sobre ese cambio, de cómo Merkel introdujo los cambios con rapidez, estamos viendo como de alguna manera el problema de Alemania no es el único. El propio Luis de Guindos advertía ayer que la economía de la eurozona sí podría sufrir una recesión si Rusia corta el suministro de gas en medio de ese escenario en el que la industria tiene que adaptarse a esa escasez de energía, y al mismo tiempo tenemos esas advertencias por parte de los banqueros alemanes que expresan su preocupación por lo que puede ser el impacto económico de la inminente crisis del gas, lo que pueden ser los incumplimientos, e incluso hablan de esas necesidades de provisiones para afrontar lo que pueda venir. ¿Crees que ahora mismo están puestos los números sobre la mesa sobre realmente cuál es el escenario y en qué tiempo podría entrar la eurozona en la recesión? ¿Cuál puede ser el impacto? ¿Cuánto tiempo tenemos que tardar para ver ese impacto? Porque hablaba incluso los banqueros alemanes de esa labor de mantenimiento a final de mes que resultará clave incluso para el suministro de gas en Alemania hacia el 21 de julio. O sea que es todo demasiado pronto para la tranquilidad con la que vemos a los bancos centrales, al Banco Central en concreto. Bueno, yo creo que la recesión está a la vuelta de la esquina, ¿no? Sobre todo en los países, como digo, más industrializados, de industria pesada, donde todos los costes pues, se han disparado y la energía pues, está siendo un gran problema, ¿no? Y una erosión de márgenes brutal. La clave, desde mi punto de vista, está en el tema de la solución, ¿no? La solución no la tenemos en 12 meses, ¿no? Y yo creo que ese es el gran problema que tiene Europa. Entonces, sí que es verdad que la vía diplomática, si Rusia aprieta y está apretando, ¿no? Con esas cortes de producción, hablan de por falta de piezas de suministro por parte de Siemens para Nord Stream, bueno, pues al final el incentivo que tienen ambas zonas para sentarse a negociar pues incrementa, ¿no? Cuando los problemas acucian, pero también es verdad que la Unión Europea pues también está cerrada y en la cumbre de la OTAN lo hemos visto, ¿no? Que no hay ningún tipo de interés por activar esa vía diplomática y bueno, pues a día de hoy están muy frías las relaciones. También es verdad que Rusia está avanzando sobre todo en los territorios prorrusos y está haciéndose con el control de las zonas que a priori parecía que era su objetivo. Y una vez conseguidos y tomados el control, pues quizás su posición pueda cambiar, ¿no? Y a lo mejor pues se sientan en una mesa a dialogar y las fuerzas diplomáticas de la Unión Europea y de Rusia empiezan a tratar de extensar la cuerda, ¿no? Pero a día de hoy, desde luego, todo el poder de negociación está en manos de Rusia, porque si corta el gas, pues la recesión en Europa es evidente, y más de la mitad de la producción o del consumo del gas ruso que viene por todos esos tubos del norte de Europa es insustituible, ¿no? Con otros gases o otras producciones de otros países, ni Canadá ni Noruega, que se está viendo que están apoyando, Estados Unidos también, pero no es suficiente para abastecer el 100% de la demanda, ¿no? Entonces yo creo que el problema está en que la solución no la tenemos en nuestra mano ni a 12 meses y quizás sea un incentivo o un acicate para que la diplomacia empiece a funcionar, ¿no? Y empiecen a tratar de buscar una solución por la vía política, pero a día de hoy, como digo, no se ve un discurso ni ningún avance por ninguna de las dos áreas, ¿no? Así que muy probablemente pues, tengamos muchas incertidumbres a lo largo del verano y probablemente todos los datos de recesión pues vayan empezando a llegar, como decía, a lo largo de este verano y sobre todo de cara al segundo semestre y de cara al invierno, ¿no? Que es donde vamos a tener los verdaderos problemas de oferta y de suministro y de abastecimiento.
En este contexto en el que vemos además cómo la guerra de Ucrania se ha trasladado a esa guerra comercial y esa guerra energética, de hecho los precios del gas natural se disparan ya un 700% en lo que va de año, se convierte, como titula además Bloomberg, en ese motor de la nueva Guerra Fría. La escasez de combustible está claro que pone en jaque todo el escenario económico y en medio de las consecuencias que todavía son difíciles de calcular, aunque están como señaladas a la vuelta de la esquina, José, quería preguntarte qué hacemos de cara al inversor, cómo hay que posicionarse, qué recomiendas en estos momentos. Bueno, pues yo creo que las caídas, como digo, hemos tenido 5 meses en los que todos los sectores value, sobre todo los cíclicos value, lo hacían muy bien y el growth muy mal, ¿no? Con correcciones muy duras, como digo, el Nasdaq un 30%, pero si uno mira las tripas, las caídas son del 40, 50, 60% en muchos valores. Creo que hay que aprovechar los profit warnings y las turbulencias que probablemente se produzcan a partir del 2Q para ir posicionándose en la parte growth. Y muy probablemente durante el verano los sectores más defensivos como alimentación, bebidas, telecos, personal care y grocery, ¿no? Toda la parte de cuidado personal y supermercados, pues ese tipo de sectores sean los que mejor lo hagan en un periodo de, como decía, malos datos macro, pero yo creo que vamos a tener buenos datos de inflación, ¿no? Yo creo que según los datos de inflación vayan mejorando, todos los sectores más growth irán poco a poco estabilizándose y haciendo quizás un suelo, ¿no? Entonces yo creo que hay que ser constructivos a partir de ahora, ¿no? Yo creo que hay que empezar a considerar las correcciones a partir de aquí o los profit warnings con caídas, que muchos valores lo harán y lo harán después de caídas ya del 50%, pues harán otro 8 o 10% adicional, pues creo que ya hay que empezar a tomarlo como una fase constructiva de carteras y volver poquito a poco a sectores más growth y tener una cartera más mixta, ¿no? Y yo creo que lo que va a sufrir probablemente a lo largo del verano, con esa desaceleración macro, pues probablemente sea todos esos sectores cíclicos que ya han tenido una primera corrección, que probablemente publiquen muy buenos resultados y sirvan para un rebote, porque todas las petroleras, todos los recursos básicos van a publicar unos resultados del 2Q todavía con mucha inercia y muy fuertes, pero probablemente en esos sectores lo que haya que hacer es aprovechar esos rebotes para deshacer posiciones, ¿no? Porque probablemente las guías que den para los próximos trimestres pues sean más frías, ¿no? Por esa caída de materias primas, por esa desaceleración de la demanda. Entonces yo creo que hay que ir poco a poco volviendo a sectores más growth y quality growth y aprovechando los profit warnings que pueda haber o las turbulencias que tengamos a lo largo del verano con esos datos macro y esos datos micro que yo creo que van a ser malos, para ir posicionando las carteras de cara al segundo semestre, porque yo espero que, como digo, la inflación haya hecho pico en la primavera y muy probablemente a partir del mes de octubre los discursos de los bancos centrales empiecen a moderarse y no sean tan agresivos, ¿no? En un entorno de ralentización con menor inflación. Pues con esto nos vamos a quedar. Muchísimas gracias por esa recomendación, por este tiempo de análisis. Hoy nos hemos extendido. José Lizán, ha sido un placer, gestor de Reto Magnum SICAV en Quadriga Asset Managers. Un placer, feliz jornada y feliz negocio. Igualmente un saludo a todos.